cuándo empieza la verdad, pero bueno, Ahí está. bueno, bueno, qué lindo compartir otra vez con mi amigo Jorge Martín, hablar de cualquier tema, porque, digamos, siempre el pensamiento se ha armado en función del diálogo, ¿no? Ese invento maravilloso, como decía Borges, que tuvieron los griegos, ¿no? Empezaron a hablar y eso fue, digamos, el motivo de las reflexiones, siempre pensando con otros, sean amigos, sean discípulos, sean rivales, porque los griegos tuvieron ese mérito de hacerlo así grande, ¿no? Y también de, ¿no, Jorge, por ahí, de no perder el pensamiento narrativo previo, el pensamiento mítico, esa narración que de algún modo hace a, a intercambiar con dioses, a pensar historias, y una narración que de algún modo empezó poco a poco a llevar una actitud reflexiva. El otro día se escuchaba de un autor llamado Julian James, que él estudió en un texto llamado La mente bicameral, todo lo que fue esa narrativa de lo que se llama la época axial, ¿no? Esa época previa a la época clásica griega, digamos, sería lo que correspondería al mundo homérico, pero serían las narrativas de Gilgamesh en Asiria, no sé, en Babilonia, o las narrativas antiguas en el hinduismo, y cuestiones así, o de otras tradiciones. Y él narraba, digamos, algo así como que la conciencia no era un fenómeno evidente, digamos, esa conciencia reflexiva, esa conciencia de un saber de sí. Más bien los personajes escuchan voces, son llevados por fuerzas sobrenaturales, digamos. Si uno le pregunta a Héctor o a Aquiles qué hiciste, bueno, se me apareció Apolo y me dijo que haga tal cosa, y se me apareció en forma de cisne o de viento, o era mi hermano. No había como una especie de conciencia como saber de sí que diferenciaba la imaginación, la realidad, la percepción, algo así como, groseramente, como si los dos hemisferios cerebrales estuvieran integrados, ¿no? Para decirlo así, una metáfora que seguramente Seguro. neurocientíficamente sería equivocada, pero para ubicarlo de algún modo, ¿no? De modo tal que el tema de la conciencia es todo un tema muy interesante, abordado, desde luego, desde la filosofía, de múltiples aspectos. Hoy debe ser uno de los tópicos más trabajados y más de mucho interés, ¿no? La filosofía de la mente. Desde luego, hoy todos los conocimientos de la neurociencia, pero bueno, la psicología ha hecho de eso un tema clave, ¿no? De hecho, eh, eh, un gran debate en términos de la psicología es hacia la conciencia y quizá, eh, tal vez eh, por ese temor al tema de la conciencia. De hecho, Freud, por ejemplo, se supone que escribió un texto sobre la conciencia, pero nunca lo publicó, nunca estuvo seguro de ese tema. No estuvo, entre comillas, bastante más seguro de lo inconsciente que de la conciencia. Esa es la paradoja, ¿no? Seguro. En toda lo que se llama la metapsicología psicoanalítica, el tema de la conciencia quedó como excluido o estudiado, digámoslo así, por su opuesto, es decir, todo lo que no sería inconsciente y las dinámicas y lógicas que no remiten a lo inconsciente. Pero en sí mismo, un tema que o obvio o esquivo, una de dos, ¿no? Seguro. Eh, Seguro. y Jorge, habría muchas cosas para charlar ¿no? Sí. de este problema de la conciencia y la filosofía, tantos abordajes, ¿no? Seguro. Sí, yo te quería comentar una cosita, Walter. Retomo lo que decías al principio, que me pareció sumamente interesante, eso que hiciste referencia a la antigüedad. Te quería comentar dos cositas que estuve leyendo. eh, Son cosas extrañas, pero que tienen que ver un poco con este tema, un poco para ver también tu punto de vista que me interesa muchísimo. Dos cosas que son extrañas, pero que se relacionan de alguna manera. Por un lado, eh, si vamos para la antigüedad, casos como por ejemplo el de la pitonisa en el templo de Apolo, en Delfos, ¿sí? Viste que ella entraba en trance y daba un mensaje misterioso que después los sacerdotes interpretaban para los peregrinos que se acercaban al templo, ¿no? Bien, ese fenómeno de la pitonisa que hoy en día se plantea como que ella aspiraba ciertos vapores en la gruta donde se encontraba, ¿no? Y a partir de ahí entraba en un trance y empezaba a decir cosas extrañas. Bien, eso es interesante porque, digamos, es como que entra en un trance, dicen algunos, como si fuera un medium de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí me interesa el tema, ver vos qué pensás de estos fenómenos que se llaman de un poco conciencia ampliada, de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la dimensión de esta conciencia ampliada, ¿no? Y dando un gran salto en el tiempo, pero llegando al siglo XX,
Estuve leyendo estos días, y que va a ser que se puede relacionar con este tema. ¿Viste el texto de Huxley, de Aldous Huxley, Las Mm, puertas de la percepción? Bueno, él tiene ese texto y tiene otro texto que justamente estaba leyendo, que se llama Moksha, que es una recopilación de sus artículos sobre justamente el consumo de la mescalina, el LSD, y justamente lo que él plantea, justamente cómo estas sustancias le permiten tener, digamos, él lo plantea en estos términos, como que el cerebro, digamos, deja de trabajar activamente, el inconsciente se libera y la capacidad perceptiva se incrementa notablemente. ¿Sí? Y entonces Huxley, que tenía una muy buena formación artística, empieza justamente a describir obras de arte en esta condición justamente, ¿no? Y muestra cómo le afectan los colores, no sé, la música de Bach. Es interesantísimo cómo plantea esto, ¿no? mm, Y entonces un poco creo que se pueden conectar estos fenómenos porque tienen que ver un poco con este problema de la mente y de la conciencia, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles son los límites un poco de la conciencia humana, ¿no? O sea, por un lado conocemos como vos decías, ¿no? La conciencia consciente, ¿sí? La cotidiana. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los límites de esta conciencia, ¿no? mm, En casos extraños, evidentemente, ¿sí? Como podía ser en la antigüedad esto que vos mencionabas, mm. o incluso en los fenómenos contemporáneos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos ese tema? Sí, 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 mira, muchas cosas para comentar aquí, para reflexionar y para tirar un poquito este piolín. Sí. En principio, ¿qué definiríamos por conciencia, ¿no? Mm, Y para decir algo puntual en lo funcional, generalmente, por ejemplo, dice Freud que la conciencia y la percepción forman un sistema muy asociado donde que es percibir algo, es hacerlo consciente, que es la conciencia, tener control de cierto esquema perceptual, ¿no? mm, Y habría como un fuerte vínculo. Desde luego que, en otro aspecto, la conciencia sería como un eje de las facultades mentales, digámoslo así rápidamente, mm, y que ejerciendo cierto control, cierta gestión, domina procesos como, no sé, la memoria, la imaginación, la fantasía, la voluntad, el pensamiento racional, el uso del mm, lenguaje, etcétera, ¿no? Desde luego que a Freud le ha interesado los deslices, los lapsos, las interrupciones, las lagunas de la conciencia, ¿no? Eh, pero todo eso es porque en algún momento la conciencia se gestó como centro total del universo, en el solipsismo cartesiano, por decirlo así. O sea, hay que esperar bastante y duró bastante poco esa hegemonía total de la conciencia, ¿no? O sea, mm. digamos que la pitonisa no pertenece al universo socrático del conoce a ti mismo. O sea, la pitonisa no leyó el oráculo de Delfos, ¿no? O sea, Exacto, justamente esa paradoja, ¿no? El ejemplo que das vos es una paradoja en donde la que expone todo eso no sabe de sí, ¿no? exacto. Ahora, claro, cuando hablamos en esos casos, la pitonisa es un medium donde la conciencia de ella tiene que dar intermediaria, tiene que entrar así en hipogé, digamos, no puede estar siendo factor de eso. O sea, pero ese fenómeno de la mediumnidad, en todo caso hay que explicarlo por no digo el colapso de la conciencia, pero sí una conciencia que queda a merced de otro, está más bien en los fenómenos de lo que en griego serían energúmenos, que también analiza Foucault, digamos, de esos que quedan fuera de sí, ¿no? Desde luego Exacto. que estos pueden quedar fuera de sí por una alineación, digamos así, patológica o porque efectivamente fuerzas sobrenaturales habitan allí, ¿no? Y que serían estos casos, digamos para remitirnos un poquito a la concepción epocal y cultural, digamos, hay fuerzas eh, sobrenaturales, dioses, que manifiestan un mensaje, lo hacen de un modo ambiguo, no lineal, misterioso, enigmático, y le traslada ese enigma, bueno, al peregrino o a aquel que quiere saber, y bueno, y hay que saber cómo escuchar eso, ¿no? Claro, claro, De hecho, la filosofía nace de saber escuchar eso, ¿no? Digamos, cuando Sócrates escucha, digamos, que claro. Creonte, creo que es un amigo Sí, de sí, sí. él, no el Edipo, creo que es el que escuchan el oráculo de Delfos, que es el hombre más sabio, y le preguntan a Apolo, y Apolo dice, Sócrates, esto está dicho con trance, esto está escrito con trance, hay que tengo que entender bien yo creo que hay que distinguir entre que definimos por conciencia y entenderlo bien, si es un eje de la personalidad que gobierna en un saber de sí los procesos mentales. Otro fenómeno de la conciencia, la autoconciencia, es decir, no solamente
de muela, ¿no? Soy Te, yo el que está te- te teniendo ahora estoy, este dolor de muela, soy te- te consciente estoy- de eso. te estoy perdiendo, Walter. ¿Me escuchas? Te ¿Sí? estoy ¿No, perdiendo. ¿Estoy ahí, Jorge? ¿No? ¿No se, Ahí, se ahí- escucha? sí, Yo, ahí, yo te escucho perfecto, yo te escucho perfecto. ahí te Bueno, escucho. Sí. ¿no? Y esos fenómenos dobles de conciencia y de autoconciencia me parece que también están en juego acá, ¿no? En el caso del medium me parece que ese núcleo de la personalidad no está haciendo un juego aquí, ¿no? Ahora, en el otro caso, en el caso de Huxley, ¿no? Y, en el efecto Jim Morrison, digamos, Sí. de los artistas que amplían su percepción. Sí, de luego que esa ampliación de percepción, ¿no? Esas puertas de la percepción serían también puertas de la conciencia, ¿no? Ahora, los ejemplos que vos decías es cómo la conciencia actual, esta conciencia más inmediata, esta conciencia de la gestión habitual del principio de realidad, vamos a decirlo así con Freud, de la habitualidad, ¿no? Es un límite para otras expresiones. Ahora, la pregunta es, ¿se pueden desalojar, desactivar, desarticular percepción y conciencia, ¿no? Porque esa apertura a la percepción y captar otras cosas, ¿es también un colapso de la conciencia habitual y una obligación a ampliarla o es separarla, ¿no? Digamos, porque entonces la pregunta es cómo después se asocia. Entonces, esas percepciones inhabituales, ¿sos consciente? El artista, digamos, cuando produce, ¿es realmente consciente y domina el proceso o también está al servicio de una suerte de mediunidad? Digamos, así como, bueno, el Ión de Platón, digamos. Ión sabe interpretarlo a Homero, sabe narrarlo, ¿no? Pero no sabe, o sea, desconoce la técnica, o sea, su conciencia no es una conciencia técnica sobre lo que dice, es simplemente una instancia narrativa y tiene una buena capacidad técnica, pero no desconoce lo que hace. Es decir, conciencia del proceso técnico no tiene, ni hay una conciencia operativa sobre eso, ¿no? Es solamente una guía narrativa que tiene. Te Ahora, pregunto, sí, ¿no es común que haya muchos artistas que plantean como que hay como una fuerza como que los lleva de alguna manera a la producción de la obra? Como que es más fuerte que la propia conciencia. bueno, es que es muy raro, bueno, digamos, habría como estas dos hipótesis, que vamos a decirlo así, o estas dos actitudes, ¿no? Que para resumirlas mucho, como dice, por ejemplo, Borges en varios lugares, pero una es en el inicio, en el prólogo, creo que del informe de Brody, que dice Mm, Borges que Edgar Allan Poe decía que la escritura de un cuento es una actitud totalmente racional, organizada y demás. Y Platón dice, no, la poesía es esa cosa alada, sagrada, que sucede, ¿no? mm. Raro que Platón, un idealista, formule una tesis romántica y un Sí. romántico como Platón una tesis racionalista, ¿no? Pero digamos así, uno que tiene el control y otro que no. Eh, desde luego que uno se encuentra con esto, o sea, un artista que te puede explicar perfectamente su obra, que puede hacer un metadiscurso de su obra, parece que la obra está de más, ¿no? O sea, Claro. que todo lo que tuvo que decir, todo lo que tuvo que inspirarse, ¿cómo decir? La obra fue un ejemplo de una teoría. Entonces acá también depende también de la teoría estética que uno tenga y demás, y una psicología del artista que uno pueda Claro. plantear. Es decir, si una obra de arte es algo que está tomado plenamente por una capacidad técnica y una obra de arte es una especie de obra de ingeniería, Mm, o, bueno, en la obra de arte hay que aceptar que el artista tiene algo, un genio no dominado por su conciencia, que opera allí con otros factores, o son los dioses, las musas, o son factores inconscientes. Es decir, Freud, por ejemplo, en el creador literario del fantaseo, lo primero que se plantea Freud al comienzo es, si le preguntamos a un poeta, creo que recuerda a un cardenal, un obispo, de Ariosto creo que es, mm. que le pregunta a un artista, ¿de dónde sacás eso? ¿De dónde sacás eso con él? Y la verdad que las respuestas siempre son pobres, siempre son insuficientes. Mi propio artista no sabe lo que hace, ¿no? Pero bueno, justamente ese es un poco el pacto, ¿no? El artista no sabe muy bien cómo lo hace y el espectador, el receptor, tampoco sabe muy bien por qué se le va a producir eso en él, ¿no? Mm, ¿Por qué, digamos, leemos o vemos una obra como Edipo Rey y nos conmueve que alguien se arranque los ojos al final? Una cosa horrorosa para la conciencia habitual, incluso mm. para la conciencia, no solamente en el sentido de conciencia facultad mental, sino conciencia moral, ¿no? Ahora, en otro sentido de la palabra conciencia. Seguro. Y sin embargo, ahí palpitan algunas cosas digamos así, el orden del deseo y de la pulsión parece encontrar allí un recurso
no reprimible, ¿no? Y esto es otro tema, me parece, ya que estamos Sí, vinculando sí. cosas, ¿no? La conciencia tiene el límite de la represión, ¿no? Internamente hablando, ¿no? Hay ciertos contenidos que no acceden, pero estos contenidos quieren aparecer. Ahora, aparecen de forma traumática. La conciencia estaría ahí como siendo protegida por esos mecanismos de defensa de representaciones, contenidos en general, inaccesibles a la conciencia, contradictorios con su discurso y con las exigencias exteriores, morales, culturales, los principios que le regularían una mejor, digamos así, no sé si le gustaría esta palabra, adaptación a la sociedad. Tiene que moldear todo eso. Es el precio de la Claro. civilización, diría Freud, todo esto. Sí, 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 sí. Pero al mismo tiempo, esto quiere salir y el artista tendría esa puerta, no solamente de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, esa ventana para acceder, para sacar y liberar esas pulsiones. Y bueno, los fenómenos sublimatorios son fenómenos que no son plenamente conscientes, ¿no? Ujú. Ahora, la otra pregunta, que era un poco así como más ligada tal vez a ese fenómeno artístico o el fenómeno religioso o al fenómeno de las sustancias, eso, como decías vos, esa pitonisa era tomada por los dioses o tomada por algunas sustancias que alteraban, hoy diríamos, sus interconexiones neuronales o demás, Claro. y decía que, y bueno, probablemente sea un poco de todo. El tema es que me parece que ninguno de esos fenómenos lo explica absolutamente, ¿no? O sea, desde luego necesitamos ese mundo griego para que Apolo aparezca. Hoy, si decimos Apolo vino a hablar, no tiene sentido. Este, también decir que en esa época que era solo sustancias sería satisfactorio en ese orden cultural, ¿no? O sea, hay un orden cultural y demás que arma estas cuestiones. Creo que, bueno, sigue siendo el texto de Foucault de enfermedad mental y personalidad, donde trabaja el tema de la alienación, una buena forma de analizar o de escribir épocas donde Seguro. en cada una ese mismo fenómeno de alienación, digamos, de fuera de sí, de la conciencia, opera con distintas repercusiones culturales. No es lo mismo ser Juana de Arco que una paciente psicótica, hoy por hoy, digamos, ¿no? De hecho, la Seguro. palabra paciente no cabe sobre Juana de Arco, ¿no? Ujú. Y demás, pero me parece que ahí se cruzan, me parece, aspectos, yo diría que son unos aspectos epocales, otros aspectos de una mitología, por decirlo así, que hace que ese vínculo con fuerzas sobrenaturales se personifique, ¿no? Si no se personifican fuerzas sobrenaturales, es difícil que aparezca ese universo, por ejemplo, ¿no? de una pitonisa. Hoy por hoy ese universo ha desaparecido, esa mitología y ese factor epocal, por tanto, alguien que escuche esas voces más no va a ser un augur de un político, de un economista o de cualquier persona que en la vida cotidiana quiera tomar una decisión, ¿no? Digamos. Por supuesto, sí, Eh, sí, sí. y después me parece que el fenómeno psicodélico, vamos a decirlo así, de Aldous Huxley y esas cosas, Sí, me parece que eran exploraciones efectivamente de los límites de estas dos cosas, a ver si se empalman, ¿no? La percepción y la conciencia, ¿no? Y claro. cómo juegan, ¿no? Porque me parece que, eso te decía al comienzo, conciencia y percepción generan un núcleo operativo, ¿no? Desde luego que estaba la percepción subliminal, ¿no? Esto también se estudió mucho, ¿no? Si hay una especie de ingreso perceptual de contenidos que la conciencia no captura, ¿no? Y pasarían debajo de cierto umbral, pero son eficaces, ¿no? La famosa, digamos, publicidad de Coca-Cola y que nadie la ve, ¿viste? Que son los Claro, sí, sí, 24 sí, sí. fotogramas, un segundo, ¿viste? De movimiento en cámara normal. Si en uno de esos fotogramas pones tome Coca-Cola, no se ven, o sea, la conciencia no los percibe, pero de algún modo los capta y después, al terminar la película, la gente iba a tomar Coca-Cola. Este era lo que, Claro. la supuesta, la mítica Sí. experiencia, ¿no? Bueno, Este, fíjate, están Huxley o Bergson mismo también, en ambos está la idea, esto que vos estás mencionando, ¿no? Que está la distinción entre lo supraliminal, que es lo consciente, y lo subliminal, y que justamente subliminalmente habría tanto una hiperestesia y una hipermnesia. O sea, la uh-huh. hiperestesia es que subliminalmente justamente tendríamos una capacidad perceptiva mucho más grande que la que tenemos conscientemente, ¿no? Eso, por ejemplo, también se reflejaría en el fenómeno de hipnosis. Parece que en la situación de hipnosis la persona tiene una capacidad perceptiva muchísimo más desarrollada que en la vida cotidiana, ¿no? Esa es la hiperestesia. Y la hipermnesia implicaría que justamente la mente, digamos, va acumulando absolutamente todo
lo que vamos viviendo. O sea, hay una memoria total y absoluta, que por supuesto después supraliminalmente iríamos obviamente limitando de alguna Mm. manera. Pero es muy interesante esto que vos decís porque se relacionaría con esto justamente, ¿no? De una capacidad perceptiva mucho más amplia en ese estado subliminal que aquella a la cual estamos acostumbrados en la vida cotidiana, ¿no? Que es muy interesante la idea. Mm, no, con lo cual tendríamos que decir que lo que llega a la conciencia efectivamente es un territorio muy chico, ¿no? Muy, muy Efectivamente, pequeño. Una de sí, las hipótesis que escuché hace poco, debe ser una investigación que debe tener sus años, ¿no? ¿Cuál es el origen evolutivo de la conciencia, ¿no? Porque este es un gran tema. ¿Por qué las especies han desarrollado la conciencia? Si tienen conciencia o no. Desligando un poquito el problema de la mente y la conciencia, pero podemos poner un paquete completo, ¿no? Pero digamos el concepto de conciencia, digamos. Y una de las hipótesis era para limitar el flujo de información. Los sí, organismos, los animales, digamos, el ser humano, tantísima información no podía gestionarla toda junta. La conciencia fue una forma de limitar, ¿no? De eso subliminal o liminar o ese umbral y sí. operar con cierta cantidad de información y no tanta. ¿No? Mm, Que desde luego uno, por ejemplo, el fenómeno del sueño, uno diría, ahí parece ser que opera psíquicamente una cantidad de información que diría, uno diría, bueno, fantasía, ponele, pero podemos darle otro margen, que es, ¿pudo realmente generar toda una serie de elementos, incluso narrativos, visuales, que contienen, digamos, además en esa expectación del propio sueño que se genera, ¿no? En ese momento, digamos, quien experimenta el sueño, digamos, el yo, digamos así. Ahora, después habría otro problema, la conciencia y el yo serían otro problema que por ahí demasiado después, pero sí, desde luego que parece haber elaborado muchas más cosas que quedaron fuera de muchas veces de, de lo diurno, de la conciencia operativa, ¿no? seguro. Sí, sí. Así que, Y digamos, ese fenómeno es interesante, digamos, esa seguro, sí. hiperesthesia o hipernese, ¿no? Me parece muy interesante esto que decís también de la cuestión evolutiva. Hay otro autor también que, así de fin del siglo XIX, que plantea una tesis interesante con respecto de que se puede conectar con esto, porque él decía que justamente una característica que tienen los seres humanos, probablemente en épocas antiquísimas, aparte justamente de esta cuestión de la hiperestesia y la hipermnesia, es lo que él llamaba, quizá no es la palabra más adecuada en griego, pero él hablaba de una hiperbulia. Y lo que él llamaba hiperbulia era que él decía que nuestros ancestros remotos tenían un mayor control de los procesos fisiológicos del cuerpo y que justamente con el desarrollo evolutivo se fue potenciando tanto esta parte más consciente en la especie humana que justamente hemos ido perdiendo esta capacidad de control del cuerpo. Y esto lo vincula nuevamente con el tema de la hipnosis, porque hay casos interesantes de casos de hipnosis en los cuales parecería como que el paciente o la persona que está hipnotizada, podríamos decir, parecería tener un notable conocimiento de su cuerpo e incluso de poder transformar algunas cuestiones de su cuerpo. Como que nuevamente, subliminalmente, tendríamos un acceso al control del cuerpo que en nuestra vida consciente, supraliminal, lo habríamos perdido. ¿Lo ves factible esto o te parece un delirio? Mira, justamente recordaba un poco algunas teorías que hay varias teorías sobre la Mm, conciencia, la mente y más, que tal vez sí, podemos reseñar después un ratito, sí, pero hay una de la teoría inactiva, ¿no? Donde la conciencia no es algo que sucede solamente en el cerebro, digamos, claro. para decirlo así, ¿no? Sucede en todo el cuerpo, ¿no? Mm, Autores como, por ejemplo, Francisco Varela o Alba Noé y demás, hay otros autores que plantean que la conciencia es un fenómeno que sucede en la interacción y en el cuerpo y en una forma mucho más ampliada, ¿no? claro, De hecho, por ejemplo, supongamos que alguien hace una actividad, supongamos yoga, claro. y te dice el instructor de yoga, mira, ahora poné conciencia en el talón derecho y llevar tu conciencia allí, ¿no? Y uno diría, ¿qué llevas allí? ¿Tu conciencia, tu inteligencia, tu sensación? Eh, ¿Cómo armás esa imagen de tu cuerpo? ¿Solo está sucediendo en el cerebro? ¿Es algo que Mm, sucede en el cuerpo, que sucede en el movimiento, en el control, ¿no? De lo que nuevamente acá tenemos un control operativo, un manejo, digamos, digamos, los músculos estriados o no. Digamos, tal vez el fenómeno de la respiración es un buen fenómeno de cómo eso se da de maneras más fisiológicas, más remotas para la conciencia y al mismo tiempo otras que sí, ¿no? mm, mm, Que efectivamente son dominables, ¿no?
Mm, Pero bueno, una cosa es la motricidad y la voluntad y la conciencia motricidad, y sería todo un tema. Y lo otro es efectivamente una conciencia de efectivamente de lo que le pasa al cuerpo, de un control, y que efectivamente nosotros hemos ¿cómo decir? También anestesiado, desensibilizado el cuerpo, pero no solamente de la captación sensible, sino de una conciencia del cuerpo y de... claro. No sabría muy bien, digamos, si esa hipótesis más antropológica y demás, pero no deja de ser una reflexión interesante. Hoy se diría más sociológica, si no nos vamos anestesiando el cuerpo, vamos generando una relación menos consciente del cuerpo, más, ¿no? Y más, bueno, contemporáneo a poner a que el núcleo del cuerpo está en el cerebro y que el resto del Claro, cuerpo es una especie de funcionalidad del cerebro, ¿no? Y cada vez seguro. más ahí, digamos, todas las has puesto ahí, eh, Sí, con sí, los riesgos que eso implica, ¿no? de hecho estaba pensando también, ¿no? Que, viste, autores como Mancuso que hablan del tema de las plantas y demás. A ver, que evidentemente ahí no hay cerebro, no hay sistema nervioso, y sin embargo, evidentemente hay cierta conciencia porque hay decisiones que toma la planta. Entonces, evidentemente hay formas de conciencia que exceden estrictamente lo puramente cerebral, ¿no? Bueno, digamos, algunas de las grandes teorías, digamos, como decir, complejas para aceptar desde una visión científica, pero al mismo Mm, tiempo, en términos así de navaja de Ockham, resuelve más rápidamente algunos problemas, que es el panpsiquismo, ¿no? claro, En el exacto, extremo. Así, bueno, porque el problema es cómo nace la conciencia, es un problema. exacto. No fácilmente resuelve. Esta hipótesis decía, nacen porque, por esto, por ejemplo, por una gestión más limitada, más discreta de información, sería una hipótesis como decir, evolucionista y parece conformaría, por ejemplo, una concepción así. Habría que ver si esto es emergentista, materialista, etcétera, con qué hipótesis, pero bueno, de luego, Mm, en una visión dualista, esto es simplemente descriptivo, no explicativo, ¿no? La explicación es de una ontología diversa, digamos, la conciencia. La mm, pregunta después es como, cada una de estas posturas tiene su pro y su contra, digamos, ¿no? sí, Pero el seguro, panpsiquismo, volviendo a esto, digamos, una planta, un átomo, un electrón, en los extremos, ¿no? No solamente si el orangután tiene conciencia. obvio. ¿Viste Sí, esa sí. experiencia de la marca facial, ¿no? Que para ver si algunos animales tienen conciencia u Mm, autoconciencia, es una marca y se miran al espejo y si se la sacan, se tratan de sacar, sería eso motivo de, bueno, de esa conciencia, autoconciencia, porque, como diciendo, no solamente son conscientes de ver una marca, sino que esa marca es tuya y haces algo y te molesta. Por lo tanto, uno diría, hay una serie de reflexiones, decisiones con respecto a sí mismo, al cuerpo, digamos, incluso ahí tenemos conciencia y cuerpo y acción, etcétera, ¿no? Claro, la mm, pregunta también sería, ¿es inteligente la planta cuando hace fotosíntesis, entre comillas, ¿no? ¿Es inteligente para el medio ambiente, para la biosfera, que tome dióxido de carbono y produzca oxígeno y agua? mm, ¿Necesitó conciencia esa planta para hacer eso? ¿O es fisiología pura? ¿Es biología pura? Digamos, ¿no? ¿O hay algo mm, ahí? Digamos, también habría que ver qué significa la voluntad. Siempre nos encontramos con algún problema al respecto. seguro. Sí, sí, Pero sí. por lo pronto, yo creo que se podría diferenciar entre inteligencia y conciencia, o inteligencia y Sí, mente. seguro. Hay muchos, digamos, por ejemplo, si se apagara la luz, mi pupila seguramente dejaría de estar, ahora seguramente está un poquito contraída por la luz, se dilataría, y esa sería una respuesta inteligente del organismo, de la fisiología. Mm, Sería un poco extremo, ¿no? Digamos, por lo menos en términos de una psicología del siglo XX, XXI, decir que fue un hecho consciente ese, ¿no? O ah, sea, claro. fue un hecho más fisiológico, fue un acto reflejo. Diríamos, distinguiríamos entre qué sería, digamos, un hecho de la conciencia y un hecho fisiológico, que sería un acto reflejo explicable desde mecanismos fisiológicos y que sería un hecho de la conciencia volitivo y donde se pone en juego otras cosas, ¿no? Pero en términos generales, eh, ¿cómo decir? En términos de una conciencia genérica, se podría decir, digamos, es como, vamos a decir en términos de Leibniz, ¿no? Las mónadas, aunque sean las más rudimentarias, tienen sus formas de... Él usaba esta bonita palabra apercepción, creo, ¿no? Sí, Percepción. exacto. Varios autores diferencian esto. De Sí, hecho, los primeros psicólogos, digamos, Wundt, Titchener usan la sí, palabra percepción. sí, sí. Whitehead, este otro gran filósofo, usa también la palabra percepción, como distinguiendo entre niveles de conciencia a la percepción, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto que Exacto. hablabas antes de Sí, sí, umbrales. sí, sí. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto es percepción del mundo, de sí mismo? ¿No? Claro, si esa percepción además tiene que ver con niveles de racionalidad,
o niveles del alma. Bueno, esto sería como un poquito juntar un poco ahí también a las almas de Aristóteles y cosas por el estilo, pero que en visiones así que ponen niveles y demás, el problema de la conciencia no es un fenómeno excluido. Lo que pasa es que habría que distinguir ahí, me parece, entre conciencia y autoconciencia, ¿no? O sea, Seguro, seguro. la planta no dice voy a hacerlo No, no, y por además supuesto. con una conciencia, porque a veces cuando vos también decías esto, esta conciencia ampliada, es una conciencia de, por ejemplo, captar al otro y tener una empatía y una... Freud también se plantea esto, de conciencia es saber que en el otro hay algo análogo, ¿no? Digamos, porque a veces conciencia es el fenómeno del solipsismo, ¿no? Soy consciente y si el mundo afuera es una simulación, ¿viste? Estas teorías van de la mano de eso, ¿sí? Si Sí, soy sí. la única conciencia del mundo, este es un tema que yo creo que Descartes no puede resolver muy bien, ¿no? O sea, sabes de tu conciencia y del otro, necesitas que Dios te diga, sí, vos sos una criatura igual al resto, digamos, pero no es una solución no filosófica, Sí, más religiosa, digamos, no, más digamos, no sé religiosa, digamos, es un creacionismo el que lo sí, salva, ¿no? y sí, porque Descartes está un poco encerrado en su conciencia, o sea, sin Dios no puede salir, evidentemente, así que sí, es un problema. Sí, Tiene, digamos, sale con la razón, me parece, sí, no sabría exactamente, sale con la idea de infinito, sale con ideas claro, que dicen yo digamos, hay algo en mí que no puede ser producido por mi conciencia. Mi conciencia es una conciencia de finitud, mi conciencia es una conciencia de percepción finita, no percibir el infinito, ¿no? Digamos, hablando de percepción, sí. Mi percepción me pone ante un contenido limitado, pero tengo una idea cuyo origen tiene que ser por la propia esencia de esta idea, por la propia naturaleza inmanente de esa idea infinita, y por lo tanto la idea de infinito remite a algo infinito. Esto está fuera de mi percepción y mi conciencia, pero está dentro de mí, claro. encajado en una idea, pero es una idea que viene de otro lado. Pero eso es una deducción teórica, pero bueno, finalmente es un argumento teísta, ¿no? Sí, sí, por Que supuesto. le resuelve el tema, pero no resuelve el problema. La conciencia No, no, se claro. define por finitud, ¿no? Sí, sí, por Ahora, supuesto. pero no sé si estoy respondiendo a la pregunta ampliada, No, no, porque uno, claro, este tema de si los fármacos o los narcóticos o los alucinógenos realmente remiten a una experiencia ampliada, como si los genuina, ¿no? Digamos, yo estoy seguro que, claro, el estudioso del fármaco y demás tratará de explicarlo en términos materialistas o no, habría que ver si esto, digamos, porque en el fondo sería por el efecto, ¿sí? Es interesante porque, porque ese que recibe el efecto de un fármaco, de un alucinógeno, eh, sea de origen sintético o natural, lo que sea, ¿no? Está ampliando su conciencia y el fenómeno de esa ampliación es que la creación artística no podía haber sido hecha de ningún modo y esa creación artística es, digamos así, genuina, ¿no? La ventaja que tiene el artista a diferencia de la pitonisa es que la pitonisa puede ser un disparate y genera un disparate en el mundo, ¿no? Pero el artista es más inocuo, entre comillas, ¿no? O sea, porque nadie le está pidiendo funcionalmente una respuesta claro. efectiva y demás. Digo, no sé, para Sí, sí, pensarlo de sí. algún modo, ¿no? Digamos, Sí. Igual, fíjate, un autor como, esa pragmática, claro, ¿no? un autor como Huxley, eh, más o menos esto es en la década del 50, el 60, este, él, si bien no es que lo desarrolla específicamente, pero digamos, él justamente no parecería verse justamente una perspectiva materialista. Él plantea justamente como eh, el consumo de la mescalina justamente como lo que abre la puerta de la percepción, pero él dice simplemente es como un atajo. O sea, es como para acelerar el proceso en realidad, pero en realidad, tal como él lo concibe, es más una capacidad más espiritual que te conecta con otro mundo, dice de alguna manera, ¿no? Este, pero bueno, eso por un lado. Por otro Bueno, lado, pero sí, ahí dale, me parece dos cosas, por lo menos para sí, comentar simplemente. Una es suponer efectivamente que hay una realidad distinta, o sea, que esta claro, dimensión, no solamente nuestra conciencia es una limitación, sino que la realidad que aparentemente percibimos es también una realidad limitada y hay otros márgenes de realidad claro. que incluso la propia ciencia con sus métodos no puede ver. Y esa realidad podemos acceder con una percepción y conciencia ampliada, digámoslo así. Sí, 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 Eh, y que, bueno, la sustancia sería una especie de liberador de los procesos neurológicos, vamos a decirlo así claro, rápidamente, pero como si no del todo controlables, con muchos efectos adversos,
sí, con una serie de inquietudes que generan a veces sí, situaciones que no son más beneficiosas, digamos. O sea, en seguro. términos generales, todo esto termina mal, ¿no? Sí, Termina sí, mal, me refiero que... sí, sí, igual eso él lo tiene en cuenta y justamente por eso él va estudiando en estos textos que te decía, él va mostrando justamente las que tienen efectos adversos, justamente, los que son peligrosas, las que dice son más bien inocuas, las que no tienen, aparentemente, según él, ¿no? No tendrían efectos negativos. Y todo el tiempo también está señalando cómo esto lo que dice para otra dimensión del problema, ¿no? Él lo que plantea es que el hombre contemporáneo está un poco como encerrado en este yo pequeño, podríamos decir, en este yo consciente pequeño y limitado, y como que tiene necesidad, de alguna manera, por momentos de liberarse, ¿no? Y él dice que frente a lo que serían algunas sustancias más tranquilas, él dice que generalmente lo que se busca es el alcohol u otras drogas mucho más adictivas, como no sé, la cocaína, la heroína, que esas son terribles, dice, son terriblemente destructivas. O sea, lo interesante es que él plantea esta necesidad de alguna manera de por momentos ampliar la conciencia, porque si no es como un poco oprimente, podríamos decir, y él hace esa distinción entre las que serían drogas peligrosas y las que son un poco más recreativas, como vos bien dijiste, más psicodélicas, que supuestamente permitirían liberar la conciencia por momentos sin afectar la salud y demás. O sea, eso es lo que él dice. Yo no... Sí, acá me parece que el tema, digamos, pongamos que demos, por supuesto, una ampliación mayor a la realidad y a la experiencia subjetiva de esa realidad, ¿no? Que las que tenemos. O sea, captamos un Sí, fragmento de realidad y lo hacemos con cierta percepción y conciencia, ¿no? Supongamos, ¿no? sí, Pero que la realidad es mucho más amplia y que nuestra capacidad de percepción sería mucho más amplia. Algo así como claro, hay animales que son dicromáticos, ven claro, solamente dos colores a través de la gestación de dos colores. El ser humano es tricromático. Hay animales que son cuatricromáticos, algunos creo que son pentacromáticos, captan también los infrarrojos. Es decir, entonces habría como una realidad cromática claro, más amplia que la que nosotros captamos. Si nosotros captamos lo que nuestro esquema trascendental, vamos a decirlo así kantianamente, sí, permite elaborar, ¿no? exacto. La pregunta es de qué manera se puede ampliar esto, cómo se puede gestionar, cómo no es un conflicto, y cuándo eso termina siendo algo peligroso, Claro, destructivo, y más que ampliación es destrucción. Digamos, sí, vamos a poner una analogía. Es como si dijera, nosotros, nuestras generaciones, Jorge, lamentablemente somos generaciones analógicas, digamos, para bien, no sé, para mal, pero bueno. sí, Y las nuevas generaciones son digitales y vienen en un entorno digital. Y ahora, para nosotros la aparición del mundo digital, de la tecnología, de Internet, de los dispositivos y los almacenajes y las distribuciones tecnológicas y el mundo de los bytes y demás, ha ampliado. Entonces nosotros tenemos que comprar un libro y habría que esperar la traducción de un libro, un disco, para que nuestra banda favorita, inglesa, americana, llegara. Pasaba un año hasta que se hacía, se importaba. Hoy a nosotros el mundo digital ha ampliado nuestro mundo, ha sido un acceso mayor y un mayor recurso y demás, ¿no? Eso si vos partiste de un entorno analógico y vas a un mundo digital. Ahora, el que vive en el mundo digital no amplía nada. Es así. Y probablemente narcotice más porque ni siquiera tiene mucha pasión, mucha inquietud y eso que le parece que es. Y hace generalmente experiencias ampliadas. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? Digamos, porque ¿no? Yo estoy seguro que genera, a veces, en muchos casos, genera más peligros y claro, riesgos que el otro, y ni siquiera entiende que lo amplía, ¿no? O claro, sea, claro. hoy un chico de muy bajos recursos intelectuales y económicos tiene un celular que le permitiría entrar al Louvre y ver, ¿no? Digo, por decir cualquier cosa, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O su celular no es escandalosamente peor que el de Elon Musk, ¿no? Y tendría acceso, tiene más poder que el presidente de Estados Unidos hace 25 años, y tiene más información, digamos, maneja. Ahora, ¿qué hace con eso? Bueno, digamos, su conciencia no es que, o cualquiera de nosotros, pero digamos, Sí, sí, no sí, viene el caso, digamos, ¿no? sí, Digo, también estas paradojas son de otra índole. sí, sí, No, la pregunta es por el medio también, porque uno diría, una meditación budista, ¿no? Amplía tu conciencia, ponele, sí, y generás otro lazo, otra amplitud, otra captación, ¿no? Eso sería una conciencia ampliada con un método inocuo y realmente consonante, armónico, holístico, bueno, no sé, digámoslo así. sí, sí, Porque bueno, sí, sí, efectivamente, toda esa New Age, post, ¿no? Bueno, que Aldous Huxley estaba dando vueltas por ahí, digamos, pero digamos eso después.
Bueno, seguramente tiene que ver con sacar al yo de un corset y de una experiencia así muy limitada, ¿no? O de un encierro. Eh, bueno, claro, los fenómenos han sido de los más variados, ¿no? Hay al respecto, ¿no? Digamos, eh, porque una cosa es perder la conciencia, otra cosa es ampliar la conciencia. Este me parece que también es una diferencia, ¿no? Sí, Si esas seguro. diferencias son perder la conciencia, porque la experiencia del alcohol es una experiencia donde no se amplía tu conciencia, No, no, claro, sino que perdés no los sí, límites, sino el control. Entonces, claro, esa gestión consciente ampliada es una cosa, otra cosa es perderla, ¿no? Una cosa es ampliar tu conciencia, otra cosa es estar alienado en tu conciencia, ¿no? por supuesto, sí, Eh, sí, sí, sí. digamos, vamos a un ejemplo menos psicodélico, pero en una charla, una discusión, cuando vos vas simplemente a ratificar lo que pensás, tu conciencia, tu yo, va en la línea de los argumentos que ya tenés y consolidarlos. Ahora, si escuchás a otro que piensa distinto o te da otros puntos de vista y vos te enriqueces, ampliaste tu conciencia, ¿no? Ese otro fue una especie de buen fármaco que hizo que tu visión limitada adquiera otras perspectivas, ¿no? Desde luego que uno diría, esa debería ser la experiencia del arte, esa experiencia bueno, del estudio, de la amistad o de la vida misma, ¿no? Experimentar y recorrer y ampliar eso, ¿no? Me parece que sería una diferencia de ese tipo, ¿no? Ahora, después Seguro. sí, hay como conciencias, ¿cómo decirlo así? Religiosamente, cuando eh, Jesús muere en la cruz y dice, no saben lo que hacen, hay que perdonarlos, tiene una conciencia global, una conciencia, no sé, de la historia, una conciencia del ser humano, que no va por su acontecimiento ahí. Que uno diría, por decir ese Sí, fenómeno, o Buda o Confucio, no sé qué sé yo, tiene una visión de una conciencia que entiende su época, su momento, su vida, su biografía, y tiene una visión que digamos, no es psicodélica, pero amplió un poco, ¿no? La perspectiva. Y bueno, en el budismo uno ve experiencias que tienen conciencia de los 33 niveles de cielo, ¿viste? Y el Buda entiende, ¿no? Cuenta, hay un relato en el texto de Borges sobre el budismo, cuenta que una vez el Buda este, va caminando por una especie de desierto y los dioses de los 33 cielos eh, se conmueven por él, entonces le tiran una sombrilla, ¿no? Uno de cada cielo. Entonces el Buda se multiplica en 33 para no desairar a ningún dios y recibe 33 paraguas. Bueno, esa conciencia, digamos así, esa es una conciencia, entre comillas, feliz. No es un mundo feliz, es una conciencia feliz y una capacidad física que pone un poco de correlato con esa ampliación. Pero claro, en nuestra vida cotidiana eso no lo podemos llevar a cabo de ese modo, ¿no? claro. Ese modo más milagroso, ese modo, ¿no? Alterando un poco, bueno, esos principios que son los principios de la naturaleza, es decir, digamos, es muy difícil que la ciencia se deje llevar rápidamente por eso, ¿no? Mm, Pero bueno, claro, como la conciencia empieza a ser un fenómeno un poquito esquivo, después uno rápidamente se abre a otras cosas, ¿no? Y a ver qué. claro. Sí, Ese momento que decías vos del siglo XIX, fin del siglo XIX, es un problema donde la ciencia quiere ser estricta y al mismo tiempo se encuentra con estos fenómenos y dice, bueno, ¿y cómo exacto. Sí, sí, los sí. contenemos, ¿no? Sí, ahí retomo un momentito lo que dijiste que me parece muy interesante del tema del panpsiquismo, ¿no? Mm, Porque la pregunta es, a ver, estos fenómenos un poco más extraños justamente, ¿no? Eh, ¿Cómo se pueden explicar un poco filosóficamente ya desde una postura quizás más animista o desde las posturas más materialistas de las neurociencias contemporáneas, ¿no? Porque, a ver, desde una perspectiva, digamos, panpsiquista, podríamos plantear que justamente la conciencia tiene quizás una mayor amplitud y que simplemente después es el cerebro el que justamente un poco como restringe la conciencia para mm. hacerla consciente, racional, para de alguna manera adaptar esa conciencia más amplia a la vida cotidiana. Esa sería una posible explicación. En ese caso, digamos, el cerebro, digamos, no produciría la conciencia, sino que simplemente sería, ¿te acuerdas lo que lo hemos conversado en alguna oportunidad? Sería lo de William James, que sería creo Mm. que la llamaba la teoría de la transmisión, ¿no? O sea, el cerebro como que es lo que hace transmitir o conectar, o de la comunicación, la conciencia con la vida cotidiana, ¿no? Ahora, desde Sí, una perspectiva, el cerebro no produce la conciencia, claro, sino que la permite, la atraviesa, ¿no? Digamos. efectivamente, eso, ¿no? Justamente para adaptarla a la vida cotidiana. Ahora, desde el punto de vista de las neurociencias,
más contemporáneas, que en general lo que predominan son posturas materialistas, ya sea la teoría de la identidad o el emergentismo incluso, que es un poco más suave, o el materialismo eliminativo. Ahí es Sí. el cerebro, en definitiva, el que produce la conciencia, ¿no? Y el punto es que hay muchas películas, viste, que han planteado la idea de que el cerebro, usamos solamente una parte del cerebro, ¿no? Hay películas como Lucy, como Sin Límites, que dicen que usamos el 10 o el 20% del cerebro nada más, y que si usáramos toda la capacidad del cerebro, nuestra conciencia sería muchísimo más amplia, podríamos decir. Ahora, lo que yo he leído, ahora no soy especialista, ¿no? Pero lo que he leído es que en general los neurocientíficos dicen que no es así, que usamos en realidad la totalidad del cerebro, o sea, no es que usamos un porcentaje nada más. Entonces, parecería como que esa posibilidad de ampliar la conciencia estaría vedada de alguna Mm. manera desde la perspectiva más contemporánea, no sé. Son como dos Al posturas respecto de opuestas. eso, Sí, de este dale. último, Jorge, Sí, viste, yo creo que esta metáfora, ¿no? Con respecto al uso del cerebro, que efectivamente, sí, si cuando vos prendés el auto, la Ferrari, y la usás a 10 kilómetros por hora para dar la vuelta a la manzana en un pueblo, usás toda la Ferrari. No vas a 300 kilómetros por hora, vas a claro, 30. Usás todo el. Todo. Ahora, exacto. cuando decimos que usamos el 20% del cerebro, o el 10, o que Einstein usaba el 13 y el resto de los mortales el 10, ponele, Sí, es el uso muy, muy, entre comillas, del potencial que tiene. Es decir, en vez de ir a 300 kilómetros, iba a 30, ¿no? Y Einstein iba a 36, digamos, ¿no? claro, Eh, pero usaba todo el cerebro, no, usaba todo el auto, no es que una rueda, tres ruedas andaban, una no, o una sola rueda y el motor de transmisión no andaba todo. No, todo tiene que andar, ¿no? Digamos, sí, en ese sentido, me parece que sí, no es de áreas del cerebro que nos activan o de parte del cerebro, o sea, o qué sé yo, se usa solo la corteza de adentro, no, o al revés, qué sé yo, ¿no? Es como si. Así que yo creo que habría que ver qué se plantea con eso, con respecto a que, yo creo que, entre comillas, sería del potencial, ¿no? Del potencial claro. del cerebro, no de las áreas del cerebro. Yo creo que esa distinción Mm, habría que hacer y sí tiene sentido esa cuantificación, pero me parece que no tiene que ver con que hay áreas que nos activaron y que si activamos ciertas áreas, entonces desplegamos, no sé, conocimiento para entender mejor los fractales o la identidad de Euler en matemáticas, entendemos bien, o entendemos problemas ontológicos o problemas que son como si de algún modo así, o accederíamos a formas afectivas más intensas, o entenderíamos las relaciones humanas, o accederíamos a capacidades poéticas y artísticas, o tendríamos una sensibilidad religiosa. No, digamos, bueno, vaya a saber si a qué se refiere con eso, ¿no? Creo que esas inteligencias como luz, inclusive tienen una inteligencia, tienen capacidad de ver cosas que nadie ve, que ese detective privado, que el policía común ve dos huellas y el otro ve toda la escena del crimen completa y tiene una capacidad de, digamos así, como dijo Charles Peirce, de abducción total y llegar al origen de un caso. Desde luego que sí, que ahí también me parece que cuando planteamos en la conciencia hablamos un poco también de inteligencia, ¿no? Otra cosa es, digamos, de ampliar la inteligencia en los distintos, en el sentido de Gardner, ¿no? De inteligencias múltiples, ¿no? claro. Otro me parece que el problema de la conciencia ligado al yo, ¿no? O sea, eso es otro problema, ¿no? Que ahí sí, digamos, las teorías eliminativistas, como decís vos, con sus matices, el de la identidad del proceso mental con el material, eso sería uno, que son lo mismo, visto de lugares distintos, más espinociano, digamos, por así decirlo, ¿no? el, el fisicalismo que reduce efectivamente esa visión reduccionista, donde, bueno, ¿no? En realidad cuando decís rojo, el famoso, cuando vos decís rojo, qualia rojo, en realidad es una onda y una Exacto, y nada más. transmisión es una onda física Sí, y sí, una sí. transducción y el cerebro produce eso y bueno, en todo caso sería una visión funcionalista de la mente, pero en realidad en el límite es eso y claramente cuando tocas pones un electrodo allí generas cosas o no y no podemos reducir todo eso, ese reduccionismo, ¿no? Yo creo que en el fondo la experiencia habitual parece ser más espontáneamente dualista, es decir, cuando, por ejemplo, el otro día escuchaba esto interesante que decía, a un niño le parece común jugar con un muñequito y ese muñequito se convirtió en un cohete, después se convirtió en un barco y después era él mismo y después era otro. Como que hay una especie de yo que viaja y que se muere y nace en otro lado, o sea, y que lo independizó del cerebro y lo, digamos, y que parecería normal, espontáneo, ¿sí? Que hay algo distinto a la materia, ¿no? Y que está al otro lado y que esa identidad se juega, ¿no? Porque el problema de la identidad no tiene que ver tanto con la conciencia, sino más bien con el yo, y que eso sobrevive, digamos, a los fenómenos materiales,
y que habría algo irreductible allí, digamos, eso es lo que defendería un dualista, digamos, claro. y la mente estaría más cerca del yo que del cerebro. Pero bueno, claro, todas estas teorías tienen una ventaja y una desventaja. Todas Seguro. tienen algo para criticarle. Entonces, muchas veces terminan en empate estas discusiones, Sí. ¿no? En el sentido de que cada uno, viste, que gana y que pierde, ¿no? Bueno, en la conferencia, ¿te acuerdas esa la de William James, Mm, Human Immortality? mm, Justamente lo que él plantea es que efectivamente las dos teorías, tanto, viste, las que él menciona, la materialista, digamos, y la no materialista, él dice, en el fondo, las dos explican bastante bien los fenómenos. Él simplemente, digamos, se juega por la no materialista y porque dice, esta explicaría mejor algunos fenómenos especiales, justamente, algunos fenómenos fuera de la vida cotidiana. Esa es un poco la postura de James. Él dice, en realidad las dos teorías son lícitas, son bastante válidas para explicar los fenómenos cotidianos, pero dice, mm. una logra explicar estos fenómenos más raros, podríamos decir, y ahí menciona varios de estos, algunas cosas que Claro, no la son, ciencia tiende a unificar, es decir, por claro, ejemplo, sí, lo general, eh, digamos. digamos, para ponerlo en términos de la física con Newton, una sola ley, un solo tipo de movimiento, una sola ley Claro, explica actualmente el universo, el claro, movimiento gravitacional rectilíneo y el orbital. Claro, cuando después en el siglo XIX se descubre la electricidad, aparece otro problema, hay otra fuerza, la fuerza claro, eléctrica, después magnético, el magnetismo, después el electromagnetismo, y después bueno, la fuerza débil y fuerte dentro de cuando se descubre el átomo, digo, y la cuántica, todo fenómeno, todo funciona bien ahí, excepto que la que no funciona bien es la teoría de gravedad dentro de la mecánica cuántica. O sea, las otras funcionan fenómeno. Ahora, existiría una quinta, no fuerza en la naturaleza que se explica. Bueno, la ciencia tiene este problema, la física, no lo puedo explicar muy bien, desde luego, pero digamos para exponerlo simplemente, pero la ciencia tiende a unificar esto. Y de luego, los fenómenos extraños hay que explicarlos, pero al mismo tiempo, a veces explicando los fenómenos extraños se nos vuelven extraños los fenómenos habituales. Es decir, sí, exacto. paradójicamente, ahora la ley que no encaja en la explicación nueva es qué hacemos con la gravedad. O sea, entonces, claro, y ahora la ciencia no se siente cómoda dejando separadas las cosas, que busca estas teorías unificadas, ¿no? Entonces, claro, ante estas cuestiones que decimos, tenemos esta hipótesis para esto, y dicen, no, pero para este fenómeno necesito otra epistemología, otra concepción de la naturaleza, otra visión, y no parece ser satisfactorio en términos explicativos cuando necesitas irte a otro lado, ¿no? Es decir, mira, explico el cerebro así, pero el artista es un genio aparte, digamos, a lo Kant, ¿no? Es un Mm, genio fuera de, digamos, su genio lo saca del universo, digamos, sí, sí. con lo cual, digamos, es como un Deus ex machina, ¿viste? Salís con una hipótesis fuera de, ¿no? Que a veces también, a veces hay que respetarlo, pero bueno, eh, existencialmente puede ser bueno en términos de conocimiento, como que no parece ser muy satisfactorio dejar algo al margen de eso, ¿no? Mm, Pero bueno, me parece que la conciencia es ese fenómeno tan particular, ¿no? Eh, yo leía, digamos, viste, esta cosa que uno lee, que a veces están como al margen de estas discusiones así más de la ciencia, pero que a veces vienen bien porque te dan una visión así media lateral. Por ejemplo, en Baudrillard, que a mí me gusta mucho, el fenómeno de la conciencia no lo estudia nada, pero en un texto él hace una referencia muy particular que dice que, que la conciencia es una especie de acontecimiento en el mundo, parece que se salió del mundo, pero al mismo tiempo hoy el mundo sale de hoy el mundo parece no responder a la conciencia en ciertos fenómenos donde, claro, habrá que ver qué se entiende por conciencia, pero lo interesante es esto, digamos, o sea, sin que Baudrillard se haya metido en ese tema. Y si la conciencia ha sido un fenómeno distinto al mundo, digamos, en el sentido que no pareciera ser que responde muy bien a los principios que el mundo operaba, digamos, mundo en términos generales, ¿no? Mundo naturaleza, mundo animal, mundo, ¿no? Algo que sale ahí que empieza a tener conciencia de decir, yo soy esto, pero no soy esto, digamos, me separo de esto, digamos. Y ser conciencia es conciencia de separación, digamos, en el caso, ¿no? Cuando uno estudia psicológicamente la reducción del yo y la conciencia es separación, ¿no? Es que algo no es igual al resto, digamos, y que te encontrás como que la reducción del otro, digamos, o sea, ese momento en que el niño se separa de la madre, por decirlo rápidamente, es el yo y el otro, ¿no? Y conciencia de esa, ¿no? De esa separación, ¿no? sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo, bueno, y si hoy,
digamos, y de ahí ha venido una especie así como de absolutismo de la conciencia. Pensemos que el idealismo y todas esas teorías es todo es yo, todo es conciencia, entre comillas, ¿no? Digamos. De luego, no la conciencia, Hegel es interesante, esto, hay una conciencia limitada, una conciencia fallida, y hay una especie de absoluto de conciencia mayor que gobierna todo. Y hay, entre comillas, también una suerte de panpsiquismo del espíritu, ¿no? Donde todos estos fenómenos intermedios hay que entenderlos, pero la maquinaria mayor y el absoluto no puede ser un absoluto inconsciente, ¿no? Es un absoluto consciente, Claro. que se sabe de sí de alguna manera, bueno, pero esto es un esquema dialéctico tan particular, ¿no? Pero llegado el caso, cada fenómeno particular remite a eso, ¿no? En la larga historia, todos esos personajes, ese recorrido se retoma, se salva, se reconcilia al final, ¿no? El tema es que, bueno, uno se queda con los casos particulares y estudia esa particularidad y uno viene desde ahí, ¿no? Pero me parece que sí, que hay teorías más explicativas para una y para otra, y lo que explica uno es el déficit de la otra, y así, Sí, ¿no? Y hay que saber eso, por lo menos por ahora. seguro. Seguramente la ciencia tiene que avanzar, y la neurociencia, lo que hoy se llamaría así, va por ese sendero de tratar de explicar funcionamientos cerebrales, neurológicos y explicaciones que vienen bien en ejemplos, a veces son de laboratorio, a veces trascienden un poquito el laboratorio, en donde ponen ahí cuestiones que hacen que uno diría cuánto es la conciencia, ¿no? La que está allí o no, si esa conciencia es epifenomenalista. El epifenomenalismo me parece que de las teorías es la más flojita para explicar el fenómeno de la mente, en el Sí. sentido de que genera más problemas la explicación Sí, sí, no, porque, porque quita digamos, el poder causal, justamente, ¿no? bueno, No habría ningún poder causal en la conciencia en ese caso, ¿no? Es un problema eso. la interacción entre ambas, cómo se vinculan, Sí, ¿no? Este es el problema cartesiano, o sea, es el bisustancialismo o el dualismo de sustancia genera la interacción, digamos, como puede ser que, no, y ahí aparecen otros problemas casi físicos, digamos, si se da si no tiene energía, digamos, no tiene materia, digamos, claro. la conciencia, cómo opera en el mundo de materia y energía, o si es energía, materia. Bueno, todas estas cosas son un poco extrañas y complejas de explicar bajo estos esquemas, ¿no? Digamos, al mismo tiempo, eh, parecía ser que, como decía, digamos, la identidad y la conciencia parecen ser un fenómeno que no admitimos a la materia absolutamente, porque un niño parece espontáneamente tener una visión este, naturalmente dualista, ¿no? Y me parece que esa hoy en el límite es la resistencia que aparece con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, pero no tiene conciencia, no sabe quién es, ¿no? Produce todo eso, simula todo, pero no sabe. Y en el fondo, aún el materialista más obtuso, parece remitir a una teoría dualista, diciendo, bueno, pero no, hay algo humano, un yo. Bueno, en el fondo también esto es como si la lucha entre el carbono y el silicio, digamos, ¿no? Yo lo escuché, por ejemplo, Joel Harari, que dice eso, ¿no? Digamos, como lo biológico, y lo humano es lo biológico, ¿verdad? Y viene del carbono y de toda su secuencia y toda su... Y el silicio no va a producir nunca conciencia, excepto que aparezca, bueno, acá una de las teorías así más amigables y que le gusta más a los científicos es el emergentismo, es decir, emergió el Damasio y tantos otros, con sus matices, hay muchos matices, me parece ahí. Y bueno, la conciencia salta, bueno, los fenómenos, así como un salto emergente de la química inorgánica a la orgánica, que hasta ahora solamente acá en el planeta Tierra, después a una biología más compleja, etcétera, hasta llegar, bueno, a la aparición de un sistema nervioso central y el fenómeno de la conciencia, etcétera. Y si hay alguna secuencia allí con sus saltos emergentes, y bueno, si dio eso, habrá que ver si la computadora genera eso, y bueno, ahí ya nos encontraremos con otra forma de concebir esto, ¿no? Digamos que la conciencia no... Y después están otros aspectos, no sé si vos ahí tenés alguna cuestión de la conciencia como una cualidad que surge de fenómenos que en sí mismos no lo tendrían, ¿no? Por ejemplo, esas teorías que dicen análogamente que las piezas de un reloj, ninguna da la hora, pero en su totalidad, en su orquestación sí, y que la conciencia sería eso, ¿no? Así como las neuronas y los intercambios son de un orden material, pero en una configuración, en una especie de gran efecto de complejidad, saltan a eso, ¿no? O lo Claro. mismo, escuché otras metáforas, como por ejemplo, decir, el protón no tiene calor, pero muchos protones generan calor, hay que Sí, ver sí, esa sí. cantidad, ¿no?
Sí, digamos, en esa concepción está la idea justamente que el todo es más que la suma de las partes, digamos. Las partes por sí mismas, o sea, las neuronas, por ejemplo, no son conscientes, pero el sistema de las neuronas trabajando conjuntamente produce la conciencia. Sí, digamos, es una forma de emergentismo. Me parece que dentro de lo que son las posturas materialistas de filosofía de la mente, es como decir la más amistosa, podríamos decir, porque parecería como que es hacen ruido las posturas más, sí, más radicalmente materialistas, más reduccionistas, porque sí, el aspecto cualitativo de la mente parecería como que desaparece de alguna manera, ¿no? Este, y acá retomo algo que habías dicho hace un ratito, Walter. eh, la ciencia, evidentemente, pero la ciencia moderna es una ciencia que se construyó en base a lo cuantitativo. Es decir, por eso obviamente estudia el cerebro, porque es justamente lo que podemos cuantificar. Ahora, la pregunta es justamente la conciencia, ¿no? ¿Hasta qué punto es cuantitativa la mente humana, ¿no? La Claro, bueno, conciencia. creo que muchas veces se Ese es el formula esto punto. en términos de la experiencia subjetiva, ¿no? Digamos, una cosa Claro, es, exacto, digamos, la frecuencia 440 y otra es, claro, es la experiencia del sonido la, o exacto. así, cualquier otra cosa, digamos, en grados mínimos o máximos o complejos, ¿no? Sí, el Eh, ejemplo típico es, una cosa es el dolor y otra cosa es la descarga de la fibra C, justamente, ¿no? mm. Son cosas muy diferentes, evidentemente. Una cosa Bueno, es ahí sí. Freud en su momento, como podía, planteaba el paralelismo psicofísico, ¿no? Es decir, lo que Sí, sucede al mismo tiempo, eso, digamos, digo, un esquema de esa época, además, digo, con un conocimiento todavía aún muy rudimentario de sí, qué sí, eran sí, las neuronas y cómo funcionaban, digamos, Ramón y Cajal era muy, muy reciente, y Freud esboza eso casi en contemporaneidad, sí, pero bueno, sí, efectivamente hay como una, digamos, el compromiso de lo orgánico, de lo biológico y además del cerebro entendiendo la gran complejidad que tiene y uno diría, eh, puede ser que, y sí, no hay, pareciera ser otro lugar en el universo que pueda generar eso, que no sea el cerebro humano, eh, aun cuando no lo explique totalmente, no habría que buscar mucho más lejos que ahí, ¿no? O sea, y cuanto más se conozca, quizá algo aparezca, pero porque de hecho digamos, no sé, en los casos patológicos, ¿no? O enfermedades o problemas, por ejemplo, alguien cae en un coma profundo, se sabe exactamente qué parte del cerebro, si una parte del cerebro se fue afectada o no, esa persona está teniendo conciencia o no, aunque quede cuadripléjica. Entonces, bueno, cada vez hay más estudios que mm, revelan y relevan, digamos, eh, qué compromiso orgánico hay, qué tipo de cuestiones hace. Y porque uno diría, más allá de la conciencia, los fenómenos, ¿no? Digamos, el lenguaje, hay áreas donde específicamente el estudio de las afasias, el sí, problema, sí, sí, bueno, que el área de Bernie, que el área de Broca, etcétera, y si están o no, y así, la memoria, etcétera. Desde luego que hay visiones más localizadoras y más holísticas al sí, respecto, pero bueno, esos son los estudios del cerebro y más, pero este fenómeno de la reducción o no es un gran tema. sí, El dualismo tiene sus ventajas y sus desventajas. Incluso hay formas de dualismo. Creo que Chalmers, por ejemplo, es otro que plantea, creo, un dualismo, pero no de sustancias, sino de propiedades. Es el cerebro que puede operar en términos, desde luego, de ondas cerebrales y demás, de frecuencias, de intercambios químicos, eléctricos, y al mismo tiempo habría propiedades psíquicas, propiedades cualitativas, ¿no? Otro problema es el tema del qualia. Hay gente que este tema del qualia no le satisface mucho, si esa sí. cualidad, digamos, si finalmente esto no es una forma todavía metafórica de hablar, porque la ciencia en algún momento llegará a una explicación de esto, ¿no? Bueno, Sí, sí. ¿cuántos temas, Jorge, no? Digamos, Sí, la verdad. esto da para otros episodios, además hemos hecho ese pequeño recorrido no muy sistemático, pero hemos pasado por las teorías también, esta, ¿no? Sí, Las materialistas, las reduccionistas, las dualistas, las sí, 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 emergentistas, las epifenomenalistas, ¿no? sí, seguro. Y bueno, además desde fenómenos de los más diversos, ¿no? Sí, sí, yo creo que es interesante no solamente quedarse o sea, es fundamental obviamente ver las posturas contemporáneas, las más científicas, pero está bueno esto de abrir un poco el diálogo con otras épocas, con otras dimensiones de alguna manera del fenómeno, ¿no? Porque en definitiva es el problema de la mente humana y no hay que verlo solo desde esta perspectiva contemporánea, sino abrirse a Mm. otras épocas, ¿no? Otras perspectivas, ¿no? Desde los griegos hasta la psicodelia, es interesante, me parece. Sí, sí, Tal cual, y me parece que
que hoy a la vuelta de la esquina aparece en otros lados, que por ejemplo esto, digamos, por ejemplo la inteligencia artificial, porque También. todo esto que parecen ser reductos exclusivamente humanos, nos vamos dando cuenta que van siendo cooptados por otras cuestiones, ¿no? Digamos, o sea, nadie diría que la memoria es un fenómeno exclusivamente humano, de guardar datos y No, recopilarlos y extraerlos, la percepción, lo mismo, sensores y demás, o las habilidades humanas que diríamos que eran totalmente insustituibles y singulares, empiezan a ser como totalmente operativas desde otro lugar y mejores, ¿no? Quizá, digamos, no sé, creo que el 2024 ganó el premio Nobel, no sé, no sé si en química o en biología, una inteligencia artificial que descubrió cómo se procesan, cómo son todas las variantes posibles de las proteínas, ¿no? Cosa que no. para las experiencia humanas llevaría siglos, ¿no? Sí, sí, Resolvieron esto que va a tener un impacto, no sé, la salud, la ingeniería, los materiales, seguro. absoluto, digamos, y uno diría, bueno, sí, nos seguimos interesando por el problema de la conciencia, pero eh, lo humano como si fuera un lugar irreductible y, digamos, el gran, digamos, el gran factor en el cosmos último. Y bueno, pero resulta que en otros términos operativos, la inteligencia artificial está generada por la propia conciencia humana y por ese Sí, sí, laboratorio sí. compartido, porque ha sido la especie humana en colaboración que ha hecho todo eso. Y, y bueno, ya estamos quedando un poquito ahí, ¿no? Digamos, y la conciencia humana justamente es la resistencia, eso es lo que aún no tiene, y es ese lugar así como incómodo pero único, y a veces aparece esta especie de resistencia antropológica, de decir, bueno, pero somos esto, somos esa conciencia Seguro. con sus alcances y límites, y bueno, si nos sustituyen, sonamos, ¿no? Y bueno, otro día tenemos que tomar este tema y Mm, ampliarlo. mm, Está bueno. Sí, 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 sí. bien. Bueno, Jorge, un gustazo Muchas compartir esto. gracias, Y sí, Walter. podemos retomar y la verdad que para mí un placer compartir de estas maneras, ¿no? Y siempre, digamos, tener la ocasión de dialogar sobre esto y tal vez algunas ideas dispersas logran en el diálogo alcanzar un lindo grado de integración o de compartir. Ojalá se pueda compartir de distintos modos. Listo. Muchas gracias, Walter, por todo. Muy buenísima la charla. Bueno, Gracias. abrazo grande. Abrazo.